Muy bien, le damos la bienvenida al doctor Alfredo Firstenfeld. Él es neurólogo y con él siempre tenemos la posibilidad de dialogar estos días martes. ¿Cómo está? Dani Salzman lo saluda. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿le Espero que parece? bien y yo Sí, les estoy deseando a todos un feliz año nuevo. muchísimas gracias. Igualmente. Y no es una frase hecha, es un deseo, yo creo que ya es una ley y cuando uno lo plantea con ganas. Sí, Que ojalá, así sea. ojalá. Hemos tenido años duros, tenemos años duros, pero también tenemos ganas de que las cosas cambien para mejor. Bueno, ¿podemos hablar de esclerosis múltiple? Wow. A ver, yo estuve escuchando los últimos minutos de quien me precedió, el analista que me precedió Ujú. en el segmento anterior, Sí. y se me ocurrió un diagnóstico para Israel. Israel tiene una esclerosis múltiple. A ver. Entonces, yo explico un poco en qué consiste la esclerosis múltiple y después que cada uno saque sus conclusiones. Ahora, la esclerosis múltiple fue descrita por Charcot en el año 1861. Y esto implica una serie que el paciente, generalmente joven, el predominio se da entre los 20 y los 36 años estadísticamente, pero puede ser a cualquier edad, perdón, cualquier edad. Inclusive hay chicos que la pueden padecer. Nosotros publicamos un caso de una mujer de 67 años que debutaba, porque no encontramos otro antecedente, con la enfermedad. Pero es de gente joven. Y es una enfermedad que es autoinmune, es inmunológica. Esto se estudió, se entendió. Va a ser dramático el relato, pero adelanto un poco, voy a espolear el final. Hay mucho para hacer con esta enfermedad. Yo recuerdo haber ingresado a la carrera docente dando como examen, como tema, esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque la esclerosis múltiple es una afección inflamatoria, inmunológica, que puede afectar prácticamente a todo el sistema nervioso. Entonces, como que uno cuando analiza o describe esa enfermedad, trastornos visuales, trastornos del equilibrio, trastornos sensitivos, trastornos motores, o sea, prácticamente uno pasa por todo el sistema nervioso. Entonces, el que da una buena charla sobre esclerosis múltiple es aceptado y es avalado como que es un buen neurólogo, digamos. Es una enfermedad muy, muy, muy conocida. Y el tema es que hasta los años 50, 60, 70, en que aparece el ACTH y los corticoides como una herramienta farmacológica útil para indicar en este tipo de pacientes, no había gran cosa para hacer. Y en todo caso, cuando se observa el efecto de los corticoides, es un efecto que en el brote funcionaba, pero no era un tratamiento preventivo. A ver, es una enfermedad de tipo que le llaman síntomas fantasmas. El individuo pierde la visión, y 4, 5, 6 días después, una semana después, la recupera. El individuo pierde la fuerza de un brazo, de un miembro, y luego lo recupera. El individuo deja de sentir la mitad de su cuerpo y ese síntoma desaparece. Se llaman síntomas fantasmas. ¿Y con qué se hace el diagnóstico diferencial? A ver, Charcot evalúa a una chica joven que se pelea con su pareja, que aparece en la guardia del hospital, con un déficit motor, o sea, una parálisis del lado derecho. El novio aparece, la va a ver, y una semana después la chica se va absolutamente normal, recuperada. Obviamente todos entienden que era una histeria de conversión, era un cuadro absolutamente psicológico. Pero 3 meses después la paciente vuelve con un cuadro similar, más un trastorno visual, y así sucesivamente. O sea, que claramente un diagnóstico diferencial a tener en cuenta de la esclerosis múltiple es cuando aparecen los síntomas fantasmas, aparecen, desaparecen, hay una remisión, pero se llama brote, remisión. Hay un brote de la enfermedad, dura un tiempito, relativamente corto, y luego en cualquier momento reaparece de vuelta el fantasma haciendo daño. Y este daño implica que cada brote, cada episodio, si bien es una recuperación clínica completa, aparentemente completa, el sistema nervioso va teniendo placas, va reemplazando el tejido nervioso por tejido glial, que es un tejido de cicatrización. Entonces, cuando uno ve una imagen, una resonancia de un paciente con esclerosis múltiple, ve múltiples imágenes hiperintensas, blanquitas, que se ven en la resonancia,
porque este individuo ha tenido varios brotes. Inclusive a veces un primer brote clínico dice, bueno, vamos a encontrar una lesión, porque yo recuerdo que la vez pasada hablé de que uno pide un estudio y no se tiene que sorprender de lo que encuentra, pero ve que tiene la lesión, espera que esté la lesión, pero 5, 6 o 7 lesiones más. Evidentemente fueron brotes en zonas mudas, el cerebro tiene muchas zonas mudas que se afectan y dan síntomas. Entonces, un individuo que debuta con la enfermedad, no quiere decir que haya debutado realmente, seguramente 2 o 3 años para atrás esto ha comenzado. O sea que esa es la regla. Se ha estudiado muy bien la esclerosis múltiple y antes teníamos los corticoides como efecto antiinflamatorio que realmente aceleraba esa recuperación, pero no era preventivo. O sea, y al paciente realmente, si no era Juan el preguntón, o sea, el paciente que quiere saber de todo, e inclusive hasta un colega informado, y no todos los colegas están informados sobre esta afección, bueno, uno explica. A ver, en Estados Unidos se le explica con lujo de detalles. En la Argentina uno tenía un poco el prurito de decir, bueno, venime a ver, o te veo una vez por año, o si no, me venís a ver si te pasa algo. Y viví tranquilo, sin restricciones. Eso es lo que uno planteaba antes. En este momento hay que hacer más que en los Estados Unidos, o sea, también en los Estados Unidos, digo Estados Unidos, Europa, con el tema de la forma de encarar o de acercarse a lo que es la relación médico-paciente. Uno ahora, ante la sospecha, tiene que profundizar los estudios, tiene que descartar absolutamente o confirmar que tenga una esclerosis múltiple, porque ahora hay un arsenal terapéutico enorme. Aparte de los corticoides que actúan en el brote, bueno, hay una cantidad de sustancias, de fármacos que se llaman inmunoreguladores o inmunosupresores que consiguen que los patitos esos chiflados que tiene el sistema inmunológico se pongan en orden y puedan tener tener una respuesta y una prevención. Y obviamente estos medicamentos actúan de forma activa y previenen y reducen la cantidad de brotes. O sea, hoy no hay que asustarse, e inclusive uno debe asustar al paciente, porque el paciente es joven, y dice, no, ¿qué me voy a estudiar más o qué me voy a tratar? Porque los tratamientos generalmente, la gran mayoría son de por vida. Ahora han aparecido medicamentos que hasta reducen el tiempo del tratamiento. Pero un paciente joven que de repente se mejoró, se rehúsa a continuar con el tratamiento preventivo. Y uno tiene que ser muy fuerte y explicar muy bien. O sea que ahí asustar ayuda. Asustar quiere decir esclarecer. No me cuente más, no le cuento más, pero quiere escuchar, pero si no haces la prevención, vas a terminar o en silla de ruedas o con un trastorno visual permanente o, digamos, con distintos trastornos, que es la evolución natural de la enfermedad. Doctor, una pregunta. Entonces, ¿hay una correlación entre lo temprano que uno pueda hacer el diagnóstico y por ende la menor cantidad de brotes y por ende la menor cantidad de cicatrices y lesiones respecto del avance o del tiempo que le va a tomar a la enfermedad avanzar y la calidad de vida entonces se va a reducir? A ver, lamentablemente no, porque yo ya expliqué que ante un primer brote clínico, porque antes de que haya un trastorno clínico, uno no lo va a estudiar al paciente, uno se encuentra que ya hay lesiones previas, silenciosas. O sea que la enfermedad ya está en curso, que ya comenzó tiempo atrás. Entonces, pero a partir de ese momento, y si es un síntoma fantasma, o sea que aparece y desaparece, bueno, uno está obligado a confirmar, a hacer todos los pasos que corresponden para confirmar la enfermedad, y en realidad no siempre se termina confirmando la enfermedad, pero se acepta o se plantea que el paciente tiene la enfermedad por descarte de otras enfermedades. Y entonces, ante esa situación, uno le da a elegir al paciente y le plantea, ante la duda, y como el tratamiento no es generador de daño, puede ser molesto, puede ser inconveniente, pero uno le plantea, mirá, fuertemente la sospecha de que tenés la esclerosis múltiple entonces, vamos a iniciar el tratamiento preventivo. Pero hacer el diagnóstico precoz no existe porque es silencioso. Ok, lo que sí hay que hacer una vez hecho el diagnóstico, ser consecuente con el tratamiento.
Claro, y el tema pasa por la confusión que tienen esos síntomas fantasmas con síntomas psiquiátricos. Y de hecho, antes de la aparición de la resonancia magnética, porque la tomografía no muestra las lesiones, en un inicio y por años, un paciente con esclerosis múltiple tiene una tomografía que es normal y una resonancia magnética que sí detecta las lesiones. Porque son pérdidas de sustancias como cicatrices que se ven por el tipo de método en la resonancia y no se ven en la tomografía. Entonces, antes de la resonancia se pedía una tomografía. Antes no había ni tomografía, pero bueno, con la tomografía el margen de error diagnóstico con los cuadros psiquiátricos era grande, ¿no? Está chiflado, es una histeria. Tenés problemas familiares, te peleaste con tu pareja, el perro te ladra, o sea, lo que pasa siempre. A uno le da un infarto y otro, o sea, cada individuo tiene su órgano de choque. Y ante un churro, ante un problema, ante una situación de estrés, el individuo hace una crisis asmática, hace una colitis. Bueno, y la esclerosis múltiple también tiene estas características. Entonces, uno se ve obligado a diagnosticar, a confirmar, y el psiquiatra, por tiempo, trata a un paciente y como un brote puede haber meses o años, y entonces aparentemente ese resultado del tratamiento psiquiátrico funcionó, hasta que tiene un nuevo brote, que es lo que le pasó a Charcot con su paciente con crisis histéricas, entre comillas, histeria de conversión. Entonces, el tema es que a partir de la resonancia se hicieron estudios estadísticos donde el margen de error se achicó. El punto es que el médico clínico y el psiquiatra, que son los que muchas veces van a ver de inicio a estos pacientes, y el oftalmólogo, y ahora voy a recalcar por qué el oftalmólogo es importante en este cuadro, en este equipo, piensen en la enfermedad y la descarten antes de continuar con el tratamiento psicológico, que seguramente el individuo lo tiene. Se puede tener acné y hemorroides, o sea, ambas cosas se pueden tener, y hay que tratar las dos, pero no descartar una, y sobre todo una que es bravísima, si uno la deja pasar o no la piensa. Y con el tema de los oftalmólogos, es absolutamente frecuente que el paciente empiece con trastorno visual, y eso genera lo que se llama una neuritis óptica. El paciente deja de ver, tiene un dolor en el globo ocular, y después de un par de días, y el oftalmólogo lo diagnostica, lo ve y ve que la papila, que el fondo de ojo está alterado, y da un tratamiento con corticoides y el paciente mejora. Pero yo no entiendo el motivo, pero es increíble la poca cantidad de derivaciones que tenemos de los oftalmólogos, los neurólogos, en pacientes que han tenido una neuritis óptica, que puede ser una situación aislada, propia de ese nervio óptico, pero en un 50% puede corresponder a un primer brote o a un brote de esclerosis múltiple. No tengo explicación, pero... Me imagino que debe ser un defecto de formación, porque si los oftalmólogos tuvieran eso en el radar, seguramente lo primero que harían es derivar. Cada vez los que hacen esclerosis múltiple y la difunden, lo van difundiendo y se van entregando. Pero no obstante eso, no es enorme la cantidad. Uno tendría que tener en el lista de derivaciones al top a los oftalmólogos, y no es así. Y indefectiblemente el nervio óptico, casi en el 90% de los casos, se compromete. De inicio, en un 20 a 30% de los casos. Pero el compromiso de la vía óptica en esta enfermedad es muy grande. Muy grande. Decime cuánto tiempo nos está quedando. No, la última que le quería preguntar tiene que ver con sabiendo que la esclerosis múltiple no se cura, pero que sí los tratamientos prolongan la vida y la calidad de vida. ¿Cuánto se ha avanzado en eso y cuál es la expectativa que tiene una persona que, como usted decía, es joven, tiene por delante décadas en cuanto a la idea de cómo cuidará su cuerpo o el tratamiento, o qué otras cosas estén avanzando en cuanto a la posibilidad de tener una calidad de vida mejor? Dani, la hipertensión no se cura, se trata. La diabetes no se cura, se trata. La hipercolesterolemia no se cura, se trata. Y la esclerosis múltiple no se cura, pero se trata. O sea, hay que saber diagnosticar, hay que saber entender lo que pasa, hay que transmitirlo correctamente, hay que analizar todas las alternativas, y hoy tenemos un armamento, un arsenal, y ahí pongo lo del arsenal terapéutico, comparando con... Porque el individuo con esclerosis múltiple tiene un brote, se cura, entre comillas, y un tiempo después le aparece otro fantasma, y se cura, y otro fantasma, y se cura, y tiene armamentos para defenderse.
no sé si no se parece al Estado de Israel, que permanentemente está recibiendo fantasmas, le hacen daño, después, bueno, se las arregla para volver a levantarse, pero quedan cicatrices, que son las marcas de la esclerosis múltiple, ¿no? Esas cicatrices en el cerebro, esas manchas, esas imágenes que vemos en la resonancia, es un poco lo que le está pasando al Estado de Israel. Por eso se me ocurrió cuando escuché ese último segmento, la perinola, habría que darle tratamiento para esclerosis múltiple, pero tampoco lo vamos a solucionar. Pero yo lo tomé por otro lado, yo lo tomé por el autoataque, ¿no? Por las cosas internas que son tan peligrosas y socavan la inmunidad, no tanto bueno, desde afuera, sino desde adentro. pero yo hablé de los patitos en fila que los ordena, porque obviamente adentro de la casa, no quiero ir a la frase de la casa está en orden, pero hay que poner la casa en orden. Sí. Como el famoso el Martín Fierro, ¿no? Y los hermanos pelean, los devoran los de afuera. Bueno, es importante y está muy bien que todos sepamos que aparte es una enfermedad que aparece en la juventud y que es un tiempo que usted bien decía, uno tiende a subestimar el futuro. Total, si ya se pasó, claro, tengo por delante mucho tiempo y nada me va a pasar. Está muy bien tenerlo en cuenta. Por eso el médico que tenga un paciente ante la duda, se la tiene que plantear con fuerza, y no es que le está arruinando la vida, le está preservando la vida. Y si se equivoca y no tiene nada, mejor. Mejor, claro. Mejor, pero el susto lo tiene que pasar. Es que lo único peor que estar enfermo es estar enfermo y no saberlo. Y obviamente, pero hoy vuelvo a repetir, como el Estado de Israel hay un montón de armamentos para defenderse. Claro, sería mejor que también que los compañeros que rodean entiendan eso y se dejen de jorobar y se unan. Pero bueno, es el ser humano, el ser humano mata por placer a veces. El animal mata para comer, pero el ser humano puede ser tema de otra charla. Y lo será, doctor. Felicidades, que tenga un muy buen año, seguiremos en contacto y por supuesto Hag Sameach también, ya que estamos. Hag Sameach y Agitiol, como decía mi papá también. Agitiontef, que sea con suerte. Muchas gracias. El doctor Firstenfeld es neurólogo y tenemos la posibilidad de charlar con él cada semana. Son las 10:23 aquí. Vamos a hacer algo con retraso, por supuesto, pero con tiempo para hacerlo. Abrimos el coffee.